Unidas van a marchar y van a hacer obviamente un reclamo hacia el gobierno nacional, porque hasta acá no se ve ninguna medida. La única que más o menos decían, bueno, se va a tratar el tema ganancia, pero que sí, la van a tratar, pero la van a aplicar el año que viene. Con lo cual, vemos también por otro lado que otra de las medidas es esta ley antidespido que se había propuesto desde la oposición. Hoy parece contar con los votos para aprobarla. Sin embargo, fue el propio presidente, del entorno del propio presidente, que dice que esa ley, en caso de ser votada positivamente, va a ser vetada posteriormente. Digo, es una situación bastante compleja, porque además hay que sumarlo, que ahora comienzan a negociarse paritarias y a partir de esas paritarias muchísima más gente va a comenzar a pagar el impuesto a las ganancias, que, repito, no se va a actualizar hasta el año que viene. Sergio Romero es secretario general de la Unión de Docentes Argentinos. Sergio, gracias por venir. Miembro también de la CGT Antonio Caló. A ver, primero, los docentes, ¿qué van a hacer el viernes? ¿Van a dictar clases, no? ¿Van a marchar? No, hay un paro nacional el viernes. O sea que no hay clases el viernes. No hay clases el día viernes en ninguna escuela del país y vamos a marchar obviamente con la Confederación General del Trabajo. En realidad nosotros, yo voy a sincerar, vamos a recordar y festejar obviamente el Día del Trabajador, pero también vamos a mostrar al movimiento obrero unificado y vamos a hacer una fuerte, yo no sé si crítica, pero un fuerte reclamo al gobierno nacional que reencauce políticas que puedan empezar a beneficiar a los trabajadores. Todas las medidas que se han tomado hasta aquí han logrado inestabilidad laboral, bajos salarios. Mira, hoy a la tarde tuvimos una reunión precisamente de la CGT y yo me quiero solidarizar porque lo ha hecho en su momento cuando los trabajadores de la educación teníamos serios problemas y estábamos negociando nuestras paritarias. Quiero solidarizarme con el compañero Antonio Caló y todos los metalúrgicos que hoy tienen 3.000 despidos, 9.000 cesanteados. Me parece esto, cuando uno dice 3.000 y 9.000, parecen cifras frías, pero detrás de cada trabajador hay una familia. Es decir, es acuciante, es tremendo lo que estamos viviendo los argentinos y los trabajadores particularmente estamos padeciendo esta política que está aplicando el gobierno nacional, ¿no? Hoy volvieron, porque ya había pasado esto la semana pasada, hoy dieron una conferencia de prensa por un anuncio que hicieron Marcos Peña, el jefe de gabinete, con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y ambos coincidieron nuevamente en que la situación no es como uno cree, digamos, como se está pintando, que no es desesperante la situación laboral, o al menos los números que ellos tienen no le marcan eso. No, no es así, es decir, en el Estado también ha habido despidos, esto lo sabemos. Obviamente bajo un enmascarado de decir que se va a profesionalizar y optimizar el Estado, se han hecho despidos masivos y no solamente se ha despedido, sino se ha descalificado el empleo público. Fíjate que se habla de ñoquis, de empleados que no cumplen con su tarea habitual, que no están en sus lugares de trabajo. Me parece que esto también, es decir, estas descalificaciones no van de la mano con la realidad. El empleo público ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han venido planteando en materia de políticas públicas en los últimos años, y aparte el Estado tiene que ser modelo a la hora de emplear. Yo creo que tiene que autoempezar a criticarse y a fijarse cómo actúa el Estado con respecto a los trabajadores. Todavía existen muchos trabajadores del Estado con inestabilidad laboral y yo creo que si hay algo que tiene que hacer precisamente el Estado empleador es garantizar los puestos de trabajo. Así que yo creo que tiene que empezar a hacerse una autocrítica y no empezar a perseguir y a combatir como se está haciendo en estos tiempos a los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cómo ves los próximos meses? Porque, a ver, tenés contratos por vencer dentro de lo que es el empleo público, una actividad que está desacelerada, con lo cual hay empresarios y principalmente las pymes que no sé hasta qué punto pueden aguantar. Por otro lado, tenemos estas medidas, la ley antidespidos, que hasta acá el gobierno dijo que en caso de que se apruebe, la va a vetar porque no la cree conveniente. El impuesto a la ganancia que pasa para el año próximo, digo, es el peor de los mundos. Y es un escenario difícil, es decir, nosotros queremos respuesta rápida a algunas cuestiones. Uno, el impuesto a la ganancia, como vos decís, es una cuestión a resolver. Sí, puede ser que la traten ahora en los próximos días, pero no la van a aplicar hasta el año que viene. Bueno, eso no está bien, el escenario no facilita nada.
este proceso que nosotros, por lo menos de la óptica de los trabajadores, pretendemos mejorar el poder de compra de los bolsillos. Mientras esté este impuesto perverso, me parece que se nos complica. Después rápidamente el Congreso tiene que dar respuesta y tenemos que tener una ley de emergencia ocupacional, más allá de lo que piense en este sentido el Ejecutivo. Nosotros, el Parlamento tiene que salir ya a favor de los trabajadores. El 82% móvil para los jubilados. Me parece que hay temas que son ya, y como también un adicional de emergencia para el sector pasivo, que está sufriendo muchísimo este incremento de precios y que no puede hacer frente a necesidades indispensables. Y después, por otro lado, yo también quiero destacar las expresiones que tienen algunos funcionarios que no van de la mano de la realidad. Yo creo que el presidente de la Nación tiene que ser optimista, porque lo peor que le puede pasar a la política es que la máxima expresión política del país no sea optimista. Es un derrotero, sí. Pero ese optimismo tiene que ir acompañado de la realidad. Por ejemplo, está toda la mirada puesta para el segundo semestre. Lo que sucede es que a medida que marchamos, vemos que el segundo semestre también va a tener dificultades. Yo no creo que vaya a haber una baja... Bueno, ya corrieron un poquito, ¿no? El segundo semestre hablaron de septiembre-octubre. Claro, pero a su vez, viste que venían queriendo imponer el 25% para las paritarias, están cerrando todas arriba del 30%, las que se han dado. Nuestro sector cerró con un 40% en la negociación, o sea, ya se echó por tierra ese 25%, no existe más. Y lo cierto es que aquellos economistas que hacen un análisis serio de la realidad económica argentina están estimando una inflación del 60% anual. Esto es preocupante para 60 no había escuchado 40. No, 40, sí, hay sectores economistas, inclusive del propio gobierno, que han hablado de una proyección del 60%. Esto es preocupante porque echa por tierra los acuerdos paritarios que se vienen haciendo. Y lo que es también serio es cuando se utilizan expresiones que están totalmente alejadas de la realidad. Mira, si vos vas ahora a la Feria del Libro, te vas a encontrar en el stand oficial del gobierno que dice "Camino a una revolución educativa". Yo te puedo asegurar que si hay algo que estamos lejos, precisamente es de una revolución educativa. Las medidas que se han venido tomando, primero echan por tierra políticas que se habían fortalecido en materia de educación, se han roto algunos escenarios de discusión con los trabajadores, no se convoca a los trabajadores al Consejo Federal de Educación, donde se debe dar un intercambio con los ministros provinciales para generar agenda en materia educativa. Es decir, revolución educativa por ahora no, sí, promesa de revolución educativa. ¿Cómo es el vínculo con Esteban Bullrich, el ministro de Educación? Y el vínculo es normal, yo diría que es razonable, pero no hemos podido en esta relación beneficiar al sistema educativo. Yo creo que hoy la política educativa está en un escenario casi en un bache. No vemos mejoras, vemos muchas expresiones, revolución educativa, calidad educativa, pero en este momento nada está pasando. Seguimos con el 6% de inversión en educación, cuando nosotros estamos proponiendo para beneficiar los déficits estructurales que tiene el sistema educativo nacional, se hace con más inversión. Nosotros decimos de manera progresiva 8,5, 10% de inversión con respecto al Producto Bruto Interno. Eso está estancado. Para hablar de calidad educativa tenemos que invertir más. Después, lo único que ha hecho hasta ahora el ministro es generar un instituto de evaluación donde se pretende evaluar a los trabajadores de la educación, que muchas veces sostenemos el sistema con ausencia del Estado, pero nada se dice sobre las cientos de escuelas rancho que hay en el país, donde los trabajadores de la educación damos clase y asistimos a nuestras tareas habituales en las pésimas condiciones. Es decir, Chaco, Salta, Jujuy todavía persisten escuelas rancho. Digo, no se está dando la discusión de fondo. Cuando uno usa o utiliza el término revolución educativa, tiene que atacar los problemas estructurales que tiene la educación. Si no, nos quedamos con una frase que la consumirán unos pocos, pero la realidad es otra, ¿no es cierto? Yo creo que hay que apostar en nuestro país a la escuela pública, a la universidad pública, donde van los hijos de los trabajadores, y esto se hace con mayor inversión. Mejores salarios, más infraestructura escolar, mejor infraestructura escolar, y nada de esto está pasando en este momento, ¿no?
Tengo el corte de lo que decían esta tarde Marcos Peña y Jorge Triaca con relación al tema de desempleo. Lo compartimos. ¿Cómo no? En algunas ocasiones, algunos miran una parte de los datos, nosotros miramos el conjunto de los datos y el conjunto de los datos reflejan altas y bajas en las distintas actividades. Donde hemos visto mayor nivel de tensión ha sido en meses anteriores al que nos ha tocado gobernar, en la construcción desde octubre, noviembre, diciembre, y ahora a partir de febrero ha empezado a repuntar un poco la actividad. Esos son los datos objetivos que tenemos. Pero más allá de eso, creemos que ahí el impacto de la inversión en la obra pública y el impacto de la inversión privada van a generar condiciones objetivas, como dijo el presidente, en el segundo semestre, de empezar a ver una tendencia creciente del empleo. La importancia justamente de que en la Argentina haya estadísticas oficiales indiscutibles, creíbles y que nos permitan saber dónde estamos parados. La destrucción de las estadísticas oficiales del gobierno anterior genera esa posibilidad de que cada uno pueda decir cifras sin un fundamento basado en datos objetivos que los tiene que proveer el Estado. Y que en todo caso, si hay alguna observación, que nunca la ha hecho ni CAME ni ninguna otra entidad, a la encuesta de indicadores laborales o al CIPA, se pueda trabajar para mejorarlo. Pero hoy por hoy no hay ningún indicio que eso exista en términos de destrucción de empleo ni en ese sector, ni en otros sectores. La Argentina tiene muchísimo espacio para crecer en oferta laboral, si hace las cosas bien para tener una economía en crecimiento, cosa que vamos a estar haciendo. La Argentina tiene mucho espacio, dice, para crecer en materia laboral, pero el gobierno tampoco no está dando las condiciones, digo, ¿no? Porque si uno dice, bueno, quiere fomentar las pymes, por ejemplo, para ir al sector privado, tampoco las condiciones son de las mejores para las pymes. Hoy por hoy están hasta, te diría, apretados con los impuestos. Digo, es decir, la ley tributaria es asfixiante. Es tremendo. Yo creo que está como autooxigenándose el gobierno cuando apuesta todo al segundo semestre. Ojalá tengan razón y tengan suerte, porque todos queremos que les vaya bien al gobierno. Le va bien al gobierno, le va a ir bien a las empresas, a los trabajadores, y se está poniendo la única ficha que tiene el gobierno todo el segundo semestre. Si llega a caer en casillero distinto, estamos en el horno. Entonces me parece que... ¿Sí crees que no tiene, como en algún momento cuando el presidente Macri dijo que no había opción, que la única apuesta que tenía era arreglar con los fondos buitres? ¿Vos crees que el gobierno no tiene otra jugada? Decir... Mira, yo creo que hay que cumplir. ¿Y si no cumplir. le sale, se cae? Yo creo que hay que cumplir con la ley, hay deudas que hay que pagar. Lo que yo siempre me planteo, todo ese dinero que se va a pagar a los fondos buitres, cuánto bien le podríamos haber hecho a la economía argentina, a los trabajadores, cuántas rutas podríamos haber hecho. Uno se plantea desde esta óptica también las cosas, ¿no? Entonces me parece que es una situación difícil para el país, pero no sé si es la mejor salida salir a pagar así, dejando deudas internas muy profundas, y particularmente con los que estamos en la cadena de la producción, que somos los trabajadores. Hay una cuestión inmediata para resolver. Yo lo escuchaba a los ministros recién, no solamente hablar de desempleo, sino también que es cierto y existe el desempleo. Es decir, uno no puede tapar el sol con las manos. Lo que sí digo también es cómo generamos empleo, porque el que lo tiene lo está perdiendo y el que no lo tiene lo quiere obtener. Este es otro problema que también tenemos. Claro. Hay cientos de jóvenes que terminan recibiéndose en la universidad, en una escuela técnica secundaria, y cuando va a pedir empleo no lo tiene. Entonces no solamente conservar el que se tiene, sino generarlo. Me parece que el escenario no está dando respuesta a estos requerimientos. Y me parece que hay como una apuesta casi exclusiva para el segundo semestre, y me parece que es una apuesta difícil de parte del gobierno. Y te quiero decir algo, porque uno ve la temperatura. Nosotros estamos haciendo la convocatoria para el viernes 29. Yo hace rato que no veo un fenómeno de esta naturaleza. El trabajador pide que nos organicemos y lo llevemos al monumento al trabajo. Quieren movilizarse, quieren estar, quieren participar. Hoy los trabajadores necesitan expresarse, están inquietos, están incómodos, y me parece que el viernes va a ser una jornada histórica para el país.
Gracias, Sergio, por haber venido. Un placer. Gracias a vos. Repetimos entonces, paro nacional para el día viernes con movilización de las 5 centrales de trabajadores. Ahí están las 3 CGTs y las 2 CTA. Está Nacho Prieto con nosotros, le damos la bienvenida en esta edición central para hablar de, bueno, no vamos a hablar exclusivamente de lo deportivo, sino del escándalo de la FIFA y de Alejandro Bursaco, que es uno de los involucrados argentinos. Sí, Alejandro Bursaco es uno, en este caso, de los que está dentro de lo que sería este FIFA Gate que explotó el año pasado. Recordemos que Alejandro Bursaco se conoció en abril, las 2 primeras semanas de abril, conocimos, claro, la culpabilidad que en 2015, en noviembre de 2015, el empresario argentino, ex CEO de torneos y competencias y también responsable de la empresa TNT, en este caso reconocía estos supuestos, digamos, sobres coimas, estas coimas millonarias que se daban tanto en la FIFA como en la Conmebol, como lo que sería también en el fútbol argentino. Recordemos que en lo que es 2005 a 2015 él participó, era un empresario argentino activo en lo que son las organizaciones, tanto en partidos de la Conmebol, recordemos que está la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, también en partidos oficiales de Copa América, como también con respecto a lo que fue todo lo que fue la FIFA el año pasado. Bueno, ahora suma un nuevo problema, claro, porque recordemos que en abril, cuando se conocía, digamos, la culpabilidad de Alejandro Bursaco en lo que es todo lo referido a FIFA Gate, y él decía con respecto a lo que son las coimas millonarias, que él era uno de los encargados de enviar estas coimas. Bueno, apareció una investigación con respecto a 12 empresas vinculadas, obviamente, a lo que sería el escándalo de Panama Papers. Estamos hablando de Fonseca, estamos hablando de Panamá, digamos, este lugar donde varios empresarios argentinos, claro, ponían, en este caso, inventaban estas empresas offshore para poder cobrar este tipo de coimas.